en contra de la extradición. Por el contrario, siempre estuvo de acuerdo de esto. Y obviamente hubo que tener un esquema de seguridad durante un tiempo, mientras la cosa se calmaba un poco. Y se quedó defendiendo la lucha de ese entonces él prácticamente solo, lo cual pues no es condenable. Uno no le va a pedir a otro periodista que salga a decir cosas similares en su medio de comunicación cuando siente que puede estar afectada su vida o la de sus familiares. La mañana del martes 12 de diciembre de 1995, Ernesto Acero Cadena se levantó muy temprano para encuadernar el directorio institucional Quién es quién en el Quindío. Salió de su casa de la calle 23 entre las carreras 12 y 13. Caminó a la ebanistería Premars. Después de saludar a dos amigos, el periodista fue atacado por la espalda. Un sicario encapuchado le propinó un tiro en la región occipital y lo remató con 2 disparos cuando estaba tirado en el piso. Al escuchar los tiros, su hijo Ernesto se levantó de la cama donde guardaba convalecencia por una lesión en el tobillo. Salió como pudo y confirmó lo peor. En poco tiempo, curiosos y colegas llegaron al lugar, lamentaron lo sucedido y condenaron los hechos. Ese día cuando mataron en una calle de Armenia a nuestro amigo y colega Ernesto Acero Cadena, yo estaba en la sala de redacción del diario La Crónica del Quindío. Yo era el jefe de redacción. Alguien llamó al teléfono de la sala de redacción y nos dio la infausta noticia. Cuando nos avisaron, Jairo Elías y yo quedamos de una sola pieza. Nosotros no podíamos pensar que eso fuera cierto. Además porque a Ernesto no se le conocían enemigos. A Ernesto se le conocían contradictores, que era otra cosa. Yo estaba en las oficinas de RCN en Armenia. Cuando me avisaron, mataron a Ernesto Acero Cadena y yo me llevé las manos a la cabeza. No puede ser lo que uno casi siempre dice, lo que se siente cuando se sabe que acaba de ser asesinado un amigo, un compañero. Me encontraba haciendo algunas diligencias de carácter personal en la mañana en que recibí la llamada de Rubiela Tapasco Arenas. Realmente no podía dar crédito a lo que estaba escuchando. Fue un día de una profunda tristeza, de un gran dolor para todos sus amigos. Y cuando llegamos ya Ernesto Acero Martínez, su hijo pequeño para la época, sí estaba recostado sobre el andén Ernesto, y Ernesto Acero Martínez había llegado porque el asesinato fue a escasos 30 metros de su casa. Él había salido a comprar un pedazo de madera para hacer algo en su residencia. Y ahí el sicario le propinó los disparos por la espalda y a mansalva. Por eso, cuando vemos el cadáver, cuando miramos la tristeza de sus hijos, sobre todo la tristeza de su hijo menor, Ernesto, pues a nosotros nos invadió evidentemente la tristeza, pero también la rabia, porque repito, sabíamos de dónde venían esas balas asesinas. Pues en ese momento ya es como el punto más difícil de la historia, como el punto más difícil del tema. No sé por qué a mí nadie me avisó que había un atentado contra él. Yo creo haber escuchado los disparos y simplemente bajé corriendo, pero ya él estaba y sin vida. Yo no fui capaz de arrimarme, yo quedé de una sola pieza sorprendido, mudo, no sabía qué hacer. Inmediatamente pues hubo reacción de la policía, cosas, eso se quedó así. Lo manda a matar el narcotráfico en Colombia. Decide quitarlo porque estorbaba para sus intereses. Además, en un departamento pequeño como el nuestro, un periodista con la credibilidad y la trayectoria que tenía, pues obviamente era un gran inconveniente para estos oscuros y anónimos en ese entonces personajes. Y hoy en día, todavía hoy, 15 años después, para mí fue un gran dolor. Me dolió profundamente. De esas cosas que enmudece uno, de eso que se ve uno limitado para decir, para hablar. A mí me ha tocado transmitir la muerte de amigos muchas veces, cuando asesinaron a Lucely García de Montoya, pero cuando asesinaron a Ernesto Acero Cadena, que es exactamente lo que usted me está preguntando, pues sentí mucho dolor
se enmudeció mi voz, no fui capaz, no podía, de mi garganta no salía nada y simplemente registré la noticia. Aún lo recuerdo como si fuera ayer. Esa ausencia, ese vacío, ese dolor profundo que nos desgarró el alma a todos los que tuvimos el privilegio y la fortuna de ser sus verdaderos amigos. Hace algunos instantes, según se conoció, fue asesinado en el centro de Armenia el periodista Ernesto Acero Cadena, y que más adelante estaremos ampliando la información sobre este lamentable suceso de la mañana de hoy en Armenia. Al día siguiente, el editorial de la Crónica del Quindío fue una página casi en blanco que decía: ayer mataron al periodista Ernesto Acero Cadena, mañana le tocará a usted. En un par de semanas, Ernesto iba a firmar su reintegro como director del servicio informativo de Caracol Radio para el Quindío. Al parecer, los instigadores de su asesinato querían impedir que la fuerza del informador llegara a un medio de mayor trascendencia. Y las sociedades que viven en la impunidad son sociedades condenadas a la violencia. Si no hay una respuesta positiva por parte de ese tercer poder de una democracia, que es el poder judicial, para condenar a los criminales, entonces la sociedad seguirá siendo una sociedad donde pululen los delincuentes y pululen los criminales. Y yo creo que eso es lo que ha pasado en Armenia y el significado que tiene para nuestra sociedad la muerte y la no condena de los criminales de Ernesto Acero Cadena. 10 horas después del asesinato, la policía capturó a Jorge Iván Obando, sindicado como el autor material del crimen, el cual fue señalado por un supuesto testigo que había intentado detenerlo. No obstante, las investigaciones de la Unidad de Derechos Humanos de la Fiscalía descubrió que el presunto testigo, Rubén Darío Grisales, era falso. En realidad se llamaba Juan Carlos Henao, guardaespaldas y empleado de la campaña del excongresista Carlos Alberto Oviedo Alfaro. Este último denunciado por las columnas de Ernesto Acero Cadena en El Informador. Juan Carlos Henao fue sindicado como el autor material del crimen del comunicador. Sin embargo, el juzgado especializado de Armenia lo absolvió el 14 de junio del año 2000 y la fiscal de la investigación, Piedad Arcila, no apeló la decisión del juez. El caso sigue sin resolverse. Desde entonces no se registra ningún avance. La obligación del periodista es decir la verdad, y Ernesto siempre la dijo. Y si asesinan a un periodista, ahí hay una pérdida. Y si decía la verdad, pues doble pérdida. Y si era de esa franqueza y esa sinceridad que él tenía, pues imagínense lo que pierde un país. Nunca se esclareció, y ahí es cuando uno se preocupa, porque ve como si se impusiera y por encima de todo la impunidad. Como le digo, se tejieron varias hipótesis sobre la muerte de Ernesto, pero en todo caso, cualquiera que haya sido la circunstancia, el periodismo de la región y del país perdió a un gran elemento. Para una sociedad, no solamente la quindiana, sino cualquier sociedad del mundo, cuando se busca callar una voz independiente, una voz libre, o una voz que interpreta las inquietudes de toda una comunidad, es supremamente grave. Y la gravedad se acentúa en la medida en que la impunidad es absolutamente más estremecedora contra la sociedad. Es lamentable que, por ejemplo, mucha gente criticaba a Ernesto Acero Cadena por lo que hacía, por la forma como le advertía a la ciudad y a la sociedad sobre lo que iba a pasar en torno a esa corrupción que significaba el narcotráfico. Hoy en día, lamentablemente, vemos que es muy parecido lo que está pasando con algunos colegas periodistas. Tenemos no solamente una crisis en el sector de justicia enorme, sino una gran debilidad en el tema gremial. Yo creo que no hay solidez, no hay fortaleza, no hay unidad gremial a nivel nacional para defender la causa de los periodistas, de la causa de los colegas. Sabemos que el 92
93% de los crímenes quedan en la impunidad. Entonces somos un poco escépticos frente a lo que pueda suceder. Mientras que muchos de nosotros estamos trabajando para que las condiciones de vida de los ciudadanos sean mejor, para que se descubra, se denuncie y se condene la corrupción, otros colegas lo que hacen es condenarnos a nosotros, criticarnos a nosotros y casi que ponernos en la palestra pública contra el sicariato a nosotros los periodistas. Yo creo que en parte eso pasó en esa época con el colega Ernesto Acero Cadena. Tiempo después, cuando la familia intentó investigar los móviles del asesinato, llegaron las intimidaciones, llamadas que no trascendieron. 15 años más tarde, el crimen permanece en la impunidad. Aunque el trabajo desempeñado por Ernesto Acero Cadena intenta preservarse del olvido con la reaparición de algunos medios de comunicación que él fundó, como El Informador y Quién es quién en el Quindío, su figura como referente del periodismo, como gran amigo y padre, ya no volverá. La impunidad y el silencio del sepulcro lograron callar la pluma de acero del periodismo quindiano. Porque sí, la sociedad había perdido un periodista, pero tenía más, tenía muchos más. Caracol había perdido al próximo director de noticias, pero tenía más opciones. No iba a volver a circular el Informador Económico, pero había otros medios de comunicación. Nosotros teníamos un solo papá, mi mamá tenía un solo esposo, mis hermanos tenían un solo papá. Hoy yo no puedo decir que superé el hecho, es una situación bastante difícil, pero tampoco me afana ningún interés por indagar sobre quién ordenó el hecho, cuánto pagaron por el hecho, en dónde fue planeado el hecho, quién disparó, de dónde era el arma. No me afana ningún interés distinto a ese, porque si en ese entonces yo sentía que nada me devolvía la tranquilidad, hoy, después del paso de los años, en donde la ausencia es mayor, la ausencia se acrecienta con todos los días, porque tristemente no pude compartir ninguno de mis logros profesionales con él, pues siento que simplemente estoy allí acudiendo a sus recuerdos cada vez que siento la necesidad, es decir, todos los días al levantarme y todos los días al acostarme. A él le digo buenos días papá, buenas noches papá, y pues él siempre está allí, en el lugar que tiene que estar y del que no va a salir nunca más.